Hablemos ahora sí de la biodecodificación, ¿Sí? y la relación con el cuerpo, con las enfermedades. A ver, aquí no quiero hacerte tampoco una lista larga de enfermedades y sus relaciones, pero sí que entendamos un poco cómo se origina eso. Para ti la enfermedad sería como, no sé si llamarlo como un terremoto, no sé, un terremoto de algún secreto familiar que está pidiendo a gritos mirar y que se expresa en el cuerpo. ¿Cómo debemos entender la enfermedad? Bien, entonces, hasta ahora más o menos la visión colectiva que tenemos de la enfermedad es como mi cuerpo me traiciona o mi cuerpo me está fallando. Uh-huh. ¿Okay? Y desde esta visión de la descodificación o la reprogramación biológica, como lo llamo, es que lo que pasa en tu cuerpo no es un fallo del cuerpo, es una adaptación de tu cuerpo. Nuestro cuerpo, para sobrevivir, se adapta todo el tiempo. Por ejemplo, si tú subes a 4000 metros, no hay oxígeno, entonces para respirar, ¿qué hace tu cuerpo? Va a fabricar más glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno. No lo llamamos enfermedad. La enfermedad es cuando ya hay una mega adaptación. ¿Pero adaptación a qué? A un shock que ha vivido la persona. Y este shock tiene 4 pilares. Este shock debe ser repentino, no me lo espero, dramático, sin solución, he vivido en el aislamiento, es decir, que me quedó todo para mí, no expreso nada. Y este shock va a estar vivido con una emoción inconsciente en el momento del shock. Y es esta emoción inconsciente que hace que el cromañón va a hacer que esta adaptación lo activa un órgano o no el otro. Por ejemplo, ahí nos va a ayudar a entender un poco la función de cada parte del cuerpo para hacer esta hipótesis. Es decir, si tú tienes un problema con el eczema, por ejemplo, que es la epidermis, y la piel tiene 2 capas, la epidermis y la dermis. La epidermis es la parte la más fina y me habla de estar en contacto o no. ¿Okay? Entonces, si yo vivo un shock dramático, repentino, vivido en aislamiento y sin solución, con una vivencia de separación, el cromañón va a activar la adaptación en la piel, en la parte epidermis, y ahí va a surgir un conflicto, un eczema, por ejemplo. ¿Okay? Si esta separación está vivido como es feo de estar separado de esta manera, voy a hacer un vitíligo. Porque el vitíligo hace una despigmentación. Y despigmentación es para poner como algo más limpio, más blanco. Pero también como soy inocente también. ¿Okay? Si hago un shock con una devalorización en un gesto, he hecho un gesto y me devalorizo de haber tenido este gesto, el cromañón va a hacer que tu articulación va a tener un problema para moverse, ¿okay? Como un desgaste del cartílago o de los tendones o todo eso. ¿Okay? Entonces, desde este punto de vista, el síntoma de la enfermedad nos da una hipótesis de la vivencia emocional inconsciente que se ha vivido en lo que está al origen. Ahora, a dónde se coloca de manera muy específica, es que para hacer una enfermedad desde este punto de vista hay que tener ingredientes. Es decir, como si tú haces un bizcocho, tienes que poner harina, huevos, Así es lo mismo. Es decir, en primero tenemos que vivir un shock dramático, repentino, vivido en aislamiento y sin solución, con una emoción inconsciente específica, separación. ¿Okay? Y eso es la primera vez en mi vida que vive un shock con esta emoción. Se llama un conflicto programante. Y aquí no estoy enfermo. 6 meses después, 20 años después, voy a vivir otra situación con la misma emoción. Okay. Y solamente después de este shock desencadenante aparece el síntoma, porque el desencadenante activa el programante y el cromañón va a hacer la adaptación, por ejemplo. ¿Okay? Eso puede explicar por qué aparece tantísimo tiempo después Claro. de haber vivido X experiencia cuando toda mi vida ha estado en paz. Exactamente. Y el error muy a menudo es enfocarse solamente en el desencadenante. Okay. O sea, no hay que solucionar el desencadenante, hay que encontrar el programante. Y cuando tú solucionas y liberas la emoción inconsciente de este programante, el cromañón tiene la información que ya no hay problema y entonces la biología reencuentra su estado de equilibrio porque tu cromañón maneja las hormonas, sistema nervioso, ese es el big boss de todo esto, por ejemplo. Y en relación con estos temas de salud específicamente, ¿de dónde viene el origen? Por lo general, no vamos a
hablar para todos, pero sí por lo general, ¿de dónde radica? ¿Viene de antepasados? ¿Viene de esta vida? ¿De la infancia? ¿Viene...? Puede ser de cualquier etapa de la vida. Okay. Es decir, que un programante lo puede hacer a 30 años, como lo puede hacer a 5 años, como puede estar en la vida fetal, como puede venir del transgeneracional. Depende. Por ejemplo, imaginamos una mujer embarazada y no quiere un niño. Y entonces cuando está embarazada es un drama. ¿Okay? Y entonces el feto lo que va a grabar en este momento es que soy el problema. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la consecuencia para esta persona? Son personas que siempre van a tener la sensación de molestar a los demás y que van a intentar a complacer y no poner problema. Entonces le cuesta un montón tomar su lugar en la vida. ¿Okay? Porque se ha grabado esta memoria en este momento. ¿Okay? Pero este conflicto se va a activar cuando ella le va a tocar tomar su lugar. Porque mientras que está escondida, que no molesta, no se desencadena, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, un programante puede estar en cualquier etapa de la vida. Okay. Independientemente del tipo de enfermedad, porque a veces pensamos que cuando es más grave la enfermedad... No. No. ¿Puede ser? No, porque imagínate que a 20 años hay 3 tíos que te violan en la calle. Ay. Es un programante enorme. Entonces... Todos estos traumas que aparecen en nuestra vida o situaciones, ¿no? Con una emoción fuerte y tal. O sea, sí o sí tienen que conllevar como una situación dura, o sea, dura de ver para cualquier persona. Pueden ser cosas sencillas, algo que no entendí bien en su momento y me causó mucha emoción o mucha rabia o mucha... Sí, o sea, quiero saber qué tipo de trauma realmente tiene que ser para tener un impacto tan grande en mi vida. Para que algo tenga un impacto en tu vida, es algo que no puedes gestionar. Okay. Cuando lo puedes gestionar a nivel emocional y psíquico, se transforma en un conflicto. Por eso es como decir, es sutil en el sentido que por lo que una persona es terrible, para la otra no. Entonces, el acontecimiento exterior nunca es el problema. Es como yo lo voy a vivir dentro. Por ejemplo, el ejemplo que doy en los cursos es, imagínate que tú estás esperando para cruzar la calle. Sí. ¿Okay? Y cuando esperando para cruzar la calle, los coches que pasan, y delante de ti un coche mata a un perro. ¿Okay? Si tú estás amante de los animales, va a ser un shock terrible. Pero la persona al lado de ti odia a los perros y está contenta porque hay una mierda menos en la acera. Es la misma situación externa. Pero ¿cómo la voy a interpretar desde lo que hay dentro de mí? Te voy a hablar de un tema que a lo mejor es un poco controversial, pero quiero entender un poco tu punto de vista, porque hablamos mucho del cáncer, ¿no? El cáncer que pues tiene sus consecuencias que pueden ser muy... no sé cómo llamarlo en palabras más fáciles, pero que no hay una vuelta atrás, ¿no? Muchas personas pues pueden sanar, se recuperan, pero muchas otras no. Okay. Quiero hablar de esto porque sé que causa mucha atención y mucho miedo, y es que leyendo un poco sobre decodificación, el doctor Hammer precisamente hablaba de esto y decía que el cáncer es como un sentimiento acumulado de no puedo digerir esto. O sea, ¿cómo podemos interpretar una situación de cáncer desde la biodecodificación? Sí, bueno, cuando hablamos de digerir, hablamos del estómago. Entonces, cuando hablamos de cáncer, tenemos que ver, es un cáncer de hueso, es un cáncer del estómago, es un cáncer es un melanoma, cáncer de la piel. Entonces, en función del órgano, vamos a hacer una hipótesis diferente. Okay. Si es un melanoma, por ejemplo, es la dermis, nos habla de una atenta a la integridad. ¿Okay? Cuando hay atenta a la integridad, me siento mancillado, siento humillado, pero también puedes sentir que me falta un pedazo de mí, ¿ok? En este contexto atenta a la integridad. Entonces, si este melanoma sale en la cara, este atenta a la integridad me habla de en relación a mi imagen, porque cuando alguien me ve, me mira, no los pies, me mira en la cara. Si me surge en los brazos, me habla de la relación, porque los brazos están aquí para abrazar o rechazar. Si me habla de un desplazamiento que debo hacer o que no, va a aparecer en las piernas, porque las piernas es para mover. ¿Okay? Entonces eso, primero hay que ver en qué parte, qué órgano,
en qué localización del cuerpo, nos va a dar pistas. Y después, ¿por qué hago un lunar y no un melanoma? ¿Ok? Entonces, si hago un lunar no es canceroso, si hago un melanoma es canceroso, porque hay una célula cancerosa. ¿Ok? Cuando hablamos de tumor, tumor es unas células que se multiplican, pero si no es canceroso, hablamos de tumor benigno. Por ejemplo, si tiene un quiste en la piel, se puede llamar tumor, ¿ok? Pero es benigno. Si es maligno, es que hay célula cancerosa. Entonces, la hipótesis es que, si miramos la biología, ¿cuál es la especificidad de una célula cancerosa? Es una célula inmortal. Es decir, que todas las células en el cuerpo tienen un tiempo de vida programado. Los glóbulos rojos viven 3 días, las células de esqueleto 7 años. Entonces, cada célula tiene un tiempo de vida. ¿Okay? La única que es eterna es la célula cancerosa. Si tú le das nutrientes, se sigue multiplicando. Entonces, lo que vamos a buscar es cuál es el sentido de hacer una célula inmortal. ¿Okay? Entonces, ahí podemos tener un tema con, si hablo de inmortal, es no quiero morir. ¿Okay? Pero también en el aspecto inmortal podemos considerar el aspecto siguiente, que es que necesito que algo sea eternal en mi vida. ¿Okay? Pero ¿por qué necesito que algo sea eternal en mi vida? Porque yo estoy identificado a un rol, a un papel. Por ejemplo, ejemplo clásico. Los hombres que hacen un cáncer cuando están jubilados. ¿Okay? La hipótesis es que yo existo solamente si estoy en el trabajo. Entonces, yo que necesito es que ese papel en el trabajo sea eterno. Entonces, ¿cuál es la célula? Ahí aparece la célula cancerosa, que es, necesito que este papel sea eterno. O como la mujer que hace un cáncer, por ejemplo, de pecho, cuando los niños se van del nido, porque mi única manera de existir es ser madre. Y si no soy madre, no sé quién soy. Entonces, muy a menudo son mujeres que una vez que los niños se han ido, tienen una mascota, después los nietos, pero siguen lo mismo, identificado un papel. Entonces, ahí la idea es, lo que vamos a trabajar es a qué papel está identificado y por qué necesita que este papel sea eterno, ¿okay? En relación a este concepto de la célula cancerosa. ¿Okay? Entonces, lo que es importante cuando hablamos de cáncer es que, ¿cómo decir? Tenemos que tener una visión que integra las cosas, no que excluyen. ¿Okay? La medicina convencional en general excluye este tipo de enfoque. Algunos enfoques alternativos excluyen la medicina. Es una tontería porque cada uno trabaja a un nivel diferente. Claro. Entonces, la persona que tiene un cáncer tiene que hacer su tratamiento. Y además, este tratamiento le va a dar tiempo de vida. Y cuando trabajamos en terapia, este tiempo es muy importante. Y además, en este enfoque, desde la descodificación, la reprogramación biológica, lo que vamos a buscar es ¿por qué he hecho este cáncer? La medicina trata el síntoma, nosotros vamos a tratar por qué he hecho eso en mi vida para que no se repite. Entonces es algo totalmente complementario y que hace que los tratamientos tienen mejor éxitos. Por ejemplo, me recuerda varias veces he acompañado personas en situación de cáncer que estaban en quimioterapia y me recuerda una persona que tenía como normalmente hay un ciclo de 6 sesiones de quimio, después hace un examen y todo eso. Y las 6 sesiones de quimio no habían funcionado muy bien, entonces le reprograman 6 sesiones con el mismo producto. Y yo la veo después de las 6 sesiones y empezamos a trabajar. En el segundo ciclo de 6 sesiones de quimio, el tumor casi ha desaparecido. Entonces, los médicos dicen, este vez ha reaccionado muy bien a la quimioterapia. ¿Okay? Entonces, a mí lo que me encantaría es poder trabajar con un servicio de cancerología con médicas, y podemos hacer experiencia en este contexto al servicio de las personas, no como conejo de India, claro. A donde
hay personas que hacen quimio, hay personas que hacen este tipo de tratamiento, cómo reacciona la biología, los efectos secundarios, el tratamiento. Eso sería lo ideal. Claro, para poder contrastar también el impacto de cada una de las exactamente, intervenciones. Exactamente. Eso sería maravilloso. Y en qué profundidad cada parte puede llegar y complementarse, por ejemplo. Claro, porque y eso es algo clave que creo que has aportado muchísimo en este sentido de... es importante entender y tratar en terapia estas situaciones que sabemos que también una emoción parte o una enfermedad tiene su historia, ¿no? Sí. De una emoción enquistada. Sin embargo, el elemento complementario y multidisciplinario es vital, es decir, no puede separar una cosa de la otra, ¿no? Y ahí va la responsabilidad de cada uno de poder integrar todos estos elementos. Sí, y por eso que aquí, si hablamos de medicina, un enfoque medicinal que está cada vez más al primer plano ahora es el enfoque de la medicina funcional. Exacto, claro. Porque la medicina funcional no trata en pedazos sueltos, que todo está interconectados. Sí. Y va a sostener la biología con un enfoque, con la conciencia de esta interconexión. Sí. Y va a dar los recursos al cuerpo, porque el cuerpo cuando está enfrente a una enfermedad necesita recursos. Y se trata de dar recursos al cuerpo para que se equilibre lo mejor posible. Y además, desde el enfoque que tenemos en descodificación, la medicina funcional nos va a dar mucha más información precisa para trabajar más precisamente el conflicto. Por eso, en la formación que estoy dando con los terapeutas, incluimos este aspecto de medicina funcional, porque, por ejemplo, qué bueno. Si voy a dar tu albaba del estómago, una persona hace un problema de bajo ácido clorhídrico, entonces tiene mala digestión, que puede generar después una disbiosis a nivel intestinal y muchas consecuencias. Entonces, si yo conozco eso, digo, ok, voy a trabajar el conflicto del estómago, es decir, me ponen a alguien en mi territorio, hay una porquería que no puedo digerir, ok. Si hay resultado, ya, funciona. Pero la medicina funcional nos dice que a veces este bajo ácido clorhídrico es la consecuencia de una hipotiroidea. Ajá. Y claro. Entonces ahí lo que me va a interesar es que voy a añadir el código de la hipotiroidea, es que dice que tengo que ralentizar el tiempo. ¿Qué tienes que? Ralentizar el tiempo. Garantizar el tiempo. Ralentizar, a ir más lento. Okay. Y entonces ahí si tenemos esta visión vamos a tener mucho más precisión para saber lo que tenemos que trabajar. Y además la medicina funcional va a dar a las personas los recursos para que su cuerpo, él puede sostener todo este proceso y que es fundamental. Entonces hay que trabajar a nivel biológico, hay que trabajar a nivel terapéutico, hay que sostener también a nivel energético. Sí. Y como digo a las personas, cuando estamos enfermos, nuestra sanación es nuestra obra de arte. Imagínate que eres un pintor. Tiene un cuadro blanco y tiene que pintar. Pero para pintar necesitas pintura, necesitas pinceles, necesitas instrumentos. Y como digo a las personas, tú tienes que utilizar el tratamiento, tienes que utilizar el médico, tienes que utilizarme a mí para pintar tu obra de arte. ¿Okay? Y eso es la diferencia de retomar el poder sobre su sanación. Cuando yo he integrado el poder, yo voy a tener la esperanza que este tratamiento va a funcionar. Voy a tener la esperanza que esta técnica va a funcionar. Cuando yo recupero mi poder, yo voy a utilizar este tratamiento para sanar. Voy a utilizar este enfoque para sanar. Eso es el cambio de chip muy importante que hacer. Es empoderarte de... Totalmente. Y lo que nos impide empoderarnos es todos los miedos que tenemos. Claro. Y por eso en terapia es muy importante de tratar estos miedos para que la persona recupere su poder. Es decir, voy a utilizar este tratamiento para sanarme. Voy a utilizar este enfoque para sanarme. Y ahí te puedo garantizar que las cosas funcionan mejor. Maravilloso. Qué gran mensaje.